Ella era la sombra que todos ignoraban, hasta que él, el chico más popular, la miró como nadie lo hizo. ¿Qué pasó cuando se reencontraron años después? No fue casualidad, fue destino. ¿Quieres saber por qué? En el pasillo de una escuela secundaria, donde las risas altas y los chismes viajaban más rápido que cualquier noticia importante, ella caminaba con la cabeza baja, como si el suelo pudiera tragársela en cualquier momento. Nadie la llamaba por su nombre. Para la mayoría, era solo la gorda de la biblioteca, una presencia molesta que ocupaba demasiado espacio en un mundo que valoraba la delgadez y la popularidad. Sus uniformes siempre le quedaban ajustados, sus zapatos desgastados y su mirada perdida, como si ya no esperara nada de nadie. La habían borrado del mapa social sin siquiera pedirle permiso, y con los años, ella misma empezó a creer que no merecía ser vista. Él, en cambio, era el sol que iluminaba cada rincón del instituto. Alto, sonriente, con esa facilidad que tienen algunos para hacerse querer sin esfuerzo. Jugaba al fútbol, sacaba buenas notas y tenía una novia distinta cada mes. O eso decían. Pero lo que pocos sabían era que, entre tanta admiración superficial, él guardaba un secreto. Desde el primer día de clase, sus ojos se detenían en ella. No por curiosidad morbosa, ni por lástima, sino porque en medio del ruido de la adolescencia, ella era la única que parecía escuchar el silencio. Mientras todos hablaban para ser escuchados, ella callaba para ser comprendida. Nunca le dijo nada en aquellos años, no por miedo al qué dirán, sino porque intuía que cualquier palabra suya podría romper la frágil paz que ella había construido tras sus libros y sus cuadernos. Pero la observaba, cómo se mordía el labio al concentrarse, cómo sonreía levemente al leer algo que le gustaba, cómo sus hombros se encogían cada vez que alguien reía cerca de ella. Él sabía que detrás de esa chica que el mundo llamaba invisible había una mente brillante, un corazón enorme y una historia que nadie se había tomado el tiempo de escuchar. Los años pasaron. La escuela quedó atrás. Ella intentó desaparecer del todo. Cambió de ciudad, de número, de estilo. Pero las heridas del pasado seguían ahí, latentes, como cicatrices que duelen incluso cuando ya no se ven. Trabajaba en una librería pequeña, vivía sola y evitaba reuniones sociales como si fueran una amenaza. Hasta que una invitación llegó por correo. Reencuentro de la promoción. La tentación de ignorarla fue inmediata. Pero algo, quizás el eco de una voz que nunca la juzgó, la empujó a ir. Y allí estaba él. No más joven, pero con la misma mirada firme, serena. La vio entre la multitud y no dudó. Caminó hacia ella como si el tiempo no hubiera pasado, como si supiera que ella volvería, que necesitaba que alguien la recordara, no como era, sino como siempre fue. «Nunca te olvidé», le dijo con voz suave pero firme, y en ese instante algo dentro de ella se quebró, pero no para destruirse, para renacer. ¿Crees que una mirada puede cambiar una vida? Aquella noche de reencuentro, el aire en el salón de actos olía a nostalgia y perfume barato, una mezcla extraña que traía recuerdos a flor de piel. Ella se había vestido con un vestido sencillo, negro, de mangas largas, como si intentara protegerse del juicio ajeno con una armadura invisible. Sus manos sudaban, su corazón latía con fuerza, y cada paso que daba le recordaba por qué había evitado ese lugar durante más de una década. No quería ser el blanco de risas, ni de miradas incómodas, ni de esas preguntas fingidamente inocentes. ¿Y tú qué has hecho con tu vida? Pero ya estaba ahí, y no podía retroceder. Él la vio desde el otro lado del salón. No llevaba chaqueta, solo una camisa blanca bien planchada y el mismo reloj que usaba en secundaria. No se había vuelto arrogante con el éxito. Al contrario, parecía más humano, más presente. Cuando se acercó, no lo hizo con la fanfarria del que quiere impresionar, sino con la quietud de quien sabe que cada gesto cuenta. «Hola, Lucía», dijo, y al escuchar su nombre en su voz, ella sintió que el mundo se detenía por un instante. Nadie la llamaba así desde hacía años. Para todos, era la gorda, la callada o simplemente nadie. Lo que siguió no fue una conversación larga,
pero sí profunda. Él no le preguntó por su peso, por su vida amorosa o por qué no se había arreglado como tantos esperaban. En cambio, le preguntó, ¿sigues escribiendo? Ella no supo qué responder al principio. ¿Cómo sabía que escribía? ¿Cómo recordaba algo tan íntimo, tan escondido en los cuadernos que guardaba bajo su cama? Él simplemente sonrió y le recordó aquel día en que, en clase de literatura, ella leyó un fragmento de su cuento y todos se rieron, menos él. Me quedé pensando en esa historia durante semanas, confesó. Era hermosa. Hablaba de una chica que vivía en una torre de cristal. ¿Te acuerdas? Ella asintió, con los ojos húmedos. Claro que se acordaba. Esa torre era ella. Transparente, frágil, visible pero inalcanzable. Nadie entendió el símbolo entonces, pero él sí. Y no solo lo entendió, lo guardó. Durante años. Mientras el mundo la reducía a su cuerpo, él se aferró a su alma. Ese gesto, aparentemente pequeño, fue el primer hilo que comenzó a tejer una nueva versión de su historia. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía no se sintió juzgada. Se sintió vista, verdaderamente vista. Al final de la noche, él le pidió su número. No con coqueteo, sino con urgencia. Necesito saber que estás bien, que sigues escribiendo, que no te apagaste por culpa de gente ciega. Ella dudó, pero al ver la sinceridad en sus ojos, esos mismos ojos que nunca la miraron con desprecio, dijo que sí. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en años tenía la esperanza de que alguien realmente quisiera conocerla, no a la versión que el mundo esperaba, sino a la que siempre había sido. ¿Crees que una persona puede recordarte quién eres cuando tú mismo te has olvidado? Las semanas posteriores al reencuentro fueron un torbellino de emociones contradictorias. Lucía revisaba su teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje que no llegaba, o que llegaba y la hacía temblar. Pero cuando él escribió, no fue con frases hechas ni cumplidos vacíos. Fue con una pregunta sencilla. ¿Te acuerdas del roble que estaba detrás del gimnasio? Hoy pasé por ahí. Todavía está, fuerte, como tú deberías sentirte. Ella respondió con una sola palabra. Gracias. Pero por dentro, algo se movía. Era como si, tras años de hibernación, una parte de ella comenzara a despertar. No por él, sino por lo que él le recordaba de sí misma. Su valor, su voz, su derecho a existir sin pedir permiso. Él no la presionaba. No la llamaba todos los días. A veces pasaban 3 días en silencio, y luego un audio de su voz leyendo un párrafo de un libro que ella mencionó en la secundaria. O una foto del viejo cuaderno de literatura que aún conservaba, con una nota al margen escrita con su letra adolescente. Lucía escribe como si supiera lo que duele el alma. Ella lloraba en silencio, no por tristeza, sino por asombro. ¿Cómo era posible que alguien guardara algo así durante más de 10 años? ¿Cómo era posible que, en un mundo donde hasta sus propios familiares la habían tratado como un proyecto fallido, un chico popular la hubiera visto como digna de ser recordada? Poco a poco, comenzaron a hablar de verdad. No solo del pasado, sino del presente. Ella le contó de su trabajo en la librería, de los poemas que escribía de noche y quemaba al amanecer, de su miedo a amar, porque creía que nadie vería más allá de su cuerpo. Él le habló de sus fracasos, de cómo la fama escolar no lo preparó para la vida real, de las veces que se sintió vacío a pesar de tener todo. Descubrieron que, aunque sus caminos parecían opuestos, ambos habían cargado con una soledad que nadie notó. Él, rodeado de gente, ella, en completo aislamiento, pero ambos invisibles a su manera. Un sábado, él la invitó a caminar. Nada romántico, dijo. Solo un paseo. Ella dudó, pero aceptó. Se encontraron en el mismo parque donde solían hacer paseos escolares, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Caminaron en silencio al principio, pero luego, como si el tiempo no hubiera pasado, retomaron una conversación que habían dejado inconclusa en la adolescencia. Él le dijo: «Nunca entendí por qué te escondías tanto. Tú tenías más que decir que todos nosotros juntos.
Ella, con la voz temblorosa, respondió: «Porque cada vez que hablaba me hacían sentir que lo que decía no importaba, a menos que fuera gracioso o útil para ellos». Él se detuvo, la miró a los ojos y dijo: «Pues para mí siempre importó». Esa tarde, bajo una llovizna suave, Lucía se permitió reír. No una risa forzada para encajar, sino una auténtica, profunda, que salía del pecho como un suspiro liberado. Y en ese momento, algo cambió. No porque él estuviera allí, sino porque, por primera vez en años, ella sintió que merecía estar allí, que su risa, su presencia, su existencia, tenían derecho a ocupar espacio en el mundo. Él no la salvó, pero la recordó. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier rescate. ¿Crees que el verdadero amor comienza cuando alguien te ve, incluso cuando tú no quieres verte a ti mismo? Conforme pasaban los meses, la relación entre Lucía y él, cuyo nombre finalmente reveló, Mateo, se volvió una mezcla rara de amistad, complicidad y algo más difícil de nombrar. No eran novios, pero tampoco eran solo amigos. Se enviaban cartas reales, escritas a mano, como en los viejos tiempos. Él le traía libros usados con dedicatorias en las primeras páginas. Ella le devolvía con poemas escondidos entre las hojas. No había prisa, ni expectativas, ni redes sociales de por medio. Solo dos almas que, tras años de soledad, habían encontrado un refugio en la autenticidad del otro. Y en ese espacio seguro, Lucía comenzó a florecer. Empezó a escribir de nuevo, pero esta vez sin quemar lo que escribía. Abrió un blog anónimo donde compartía relatos cortos sobre la invisibilidad, la vergüenza, la esperanza. Al principio, pocos leían, pero con el tiempo, sus palabras resonaron en otras personas que también se habían sentido olvidadas. Comentarios como «esto me describe perfectamente» o «gracias por decir lo que nunca pude expresar» comenzaron a llenar su bandeja de entrada. Nunca reveló su identidad, pero por primera vez su voz tenía eco. Y Mateo fue el primero en leer cada texto, el primero en decirle: «Esto es poderoso, no lo guardes solo para ti». Su cuerpo no cambió de la noche a la mañana. Seguía siendo grande, fuerte, presente. Pero algo en su postura era distinto. Ya no se encogía al caminar. Ya no cubría su rostro con el pelo. Se permitía usar colores, tejidos que le gustaban, sin importar si le favorecían o no. Un día, al mirarse al espejo, no vio una carga. Vio una mujer que había sobrevivido, que había resistido, que merecía amor, respeto y también un poco de alegría. Mateo nunca le pidió que cambiara. Al contrario, le decía cosas como: «Eres hermosa cuando hablas de lo que amas» o «Tu risa es mi sonido favorito». No eran frases románticas huecas, eran observaciones reales, dichas con la misma atención que le había prestado en la secundaria. La gente a su alrededor notó el cambio. Sus compañeros de la librería la veían más abierta, más segura. Incluso su madre, que tantas veces le había dicho: «Si perdieras peso, serías feliz», ahora la miraba con una mezcla de sorpresa y remordimiento. Pero Lucía ya no necesitaba su aprobación. Había construido su propio sistema de valor, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra. Y en el centro de ese sistema estaba la certeza de que su existencia no dependía del tamaño de su cintura, sino de la profundidad de su humanidad. Mateo, por su parte, también cambiaba. Decía que estar cerca de ella le recordaba lo que importaba: la sinceridad, la empatía, el silencio compartido. Había dejado atrás trabajos que lo vaciaban y ahora estudiaba psicología, con la idea de ayudar a adolescentes como Lucía. «Quiero ser ese adulto que ellos necesitaban y nunca tuvieron», le confesó una noche. Ella lo miró y supo que su historia no era solo sobre redención personal, sino sobre cómo una conexión genuina puede inspirar ríos de cambio en más de una vida. ¿Crees que el amor verdadero no transforma al otro, sino que revela quién siempre fue? El invierno llegó con vientos fríos y días cortos, pero en la vida de Lucía había una calidez que ya no dependía del clima. Por primera vez en años, aceptó una invitación para una cena con amigos de Mateo.
No eran los mismos compañeros de secundaria. Esos ya habían desaparecido de su vida como fantasmas del pasado, sino personas reales, con vidas complejas, con cicatrices propias. Nadie la miró con lástima, nadie hizo bromas incómodas. Y cuando uno de ellos le preguntó por su trabajo, ella habló con orgullo de su librería, de los autores que defendía, de los sueños que aún guardaba. No mintió, no se disculpó, no minimizó su existencia. Simplemente fue ella, y fue suficiente. Esa noche, al volver a casa, recibió un mensaje de Mateo. «Hoy vi cómo te reías con ellos, parecías en paz». Ella respondió, «Es porque lo estoy. Gracias por no haberme dejado desaparecer». No hubo más palabras, no las necesitaban. Pero ese intercambio silencioso marcó un antes y un después. Ya no era solo él quien la recordaba, era ella quien finalmente había decidido quedarse. Quedarse en su cuerpo, en su historia, en el mundo. Había aprendido que ser olvidada no era su destino, sino el error de quienes no supieron mirar con el corazón. Un día, mientras ordenaba estantes en la librería, una joven tímida se acercó a ella. Tenía los mismos ojos bajos, la misma postura encogida que Lucía tuvo años atrás. Le preguntó por un libro de poesía, con voz temblorosa. Lucía no le dio solo el libro. Le sonrió con calidez. Le preguntó qué la llevaba a buscar poesía, y le dijo con suavidad: «La poesía no juzga, solo escucha». La chica se fue con los ojos brillantes, y Lucía supo, en ese instante, que ya no era solo la chica olvidada. Era también alguien que podía ser luz para otros, como Mateo lo fue para ella. Mientras tanto, Mateo comenzó a compartir fragmentos de los escritos de Lucía, con su permiso, en sus redes, sin revelar su identidad, bajo el nombre La chica de la torre de cristal. La respuesta fue abrumadora. Personas de todo el país escribían diciendo que se sentían representadas, que sus palabras las habían salvado de pensamientos oscuros. Lucía no lo hacía por fama, pero sí por propósito. Cada mensaje la confirmaba en que su dolor, una vez transformado en arte, tenía el poder de sanar no solo su alma, sino la de otros. Y eso le daba un sentido que nunca imaginó posible. La relación entre ellos seguía evolucionando, sin etiquetas, sin prisas. Pero algo era evidente. Ya no se necesitaban para sentirse completos. Se elegían porque juntos amplificaban lo mejor del otro. Él la escuchaba cuando el mundo seguía intentando silenciarla. Ella lo anclaba cuando la vida lo hacía dudar de su camino. No era un cuento de hadas con final perfecto, sino una historia humana, imperfecta, real, y por eso mismo, profundamente hermosa. ¿Crees que a veces el alma encuentra a la persona indicada, no para salvarla, sino para recordarle que ya se salvó a sí misma? Llegó el día en que Lucía decidió revelar su identidad. No en una gran presentación, ni con cámaras, sino de la manera más auténtica posible, durante una pequeña charla en su librería, organizada por iniciativa de Mateo sin que ella lo supiera. «Esta noche, alguien muy especial va a leer sus propios textos», anunció él, con una sonrisa cómplice. Ella entró temblando, con un cuaderno en las manos y el corazón a punto de estallar. Pero cuando miró al público y vio rostros atentos, respetuosos, sin juicio, respiró profundo y leyó. No un poema sobre el dolor, sino uno sobre la libertad, sobre elegir quedarse, sobre amarse a pesar del mundo. Al final, el aplauso no fue ensordecedor, pero fue sincero. Varios se acercaron a abrazarla, a decirle que su voz les había dado valor. Una mujer mayor le dijo: «Mi hija se suicidó hace 2 años. Creo que si hubiera leído tus palabras, aún estaría aquí». Lucía no supo qué decir, solo la abrazó con fuerza. En ese momento comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Se había convertido en un puente, en una luz para quienes todavía caminaban en la oscuridad. Y eso era más valioso que cualquier aplauso. Mateo no subió al escenario. No lo necesitaba. Se quedó en la última fila, observándola con orgullo silencioso, como siempre lo había hecho. Pero al final, cuando todos se fueron, se acercó y le dijo: «Hoy no solo te vieron, te escucharon,
y eso es lo que siempre mereciste. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y le tomó la mano, no como gesto romántico, sino como agradecimiento, porque él había sido el primero en creer que su voz valía la pena, incluso cuando ella misma dudaba. En los meses que siguieron, Lucía publicó su primer libro, Invisible, pero presente. Las primeras copias se agotaron en semanas. No era un bestseller por vanidad, sino por resonancia. La editorial quiso hacer una gira, entrevistas, fotos, pero ella puso condiciones. Nada de antes y después. Nada de hablar de su cuerpo como si fuera el centro de su historia. Mi historia no es sobre perder peso, explicó en una entrevista. Es sobre ganar voz. Y así, sin rendirse a los estereotipos, se abrió paso en un mundo que seguía obsesionado con la apariencia, pero que poco a poco empezaba a escuchar otras verdades. Mateo, por su parte, terminó su carrera y abrió un pequeño consultorio comunitario, especializado en autoestima adolescente y bullying emocional. En la pared de su oficina, colgó una foto antigua del instituto. No de él, sino de Lucía, sentada sola en la biblioteca, con un libro en las manos. Debajo, una frase escrita a mano. Aquí está la chica que el mundo ignoró y que me enseñó a ver. No era un monumento al pasado, sino un recordatorio diario. A veces, salvar a alguien comienza simplemente con verlo. ¿Crees que una sola persona puede cambiar el rumbo de una vida solo con mirarla con verdad? Nadie en el instituto recuerda a Lucía como la estudiante más brillante ni la más popular. Pero quienes la conocen hoy, los lectores de sus libros, los jóvenes en las charlas, los compañeros de la librería, la describen con palabras raras en los tiempos actuales. Auténtica, valiente, humana. Su cuerpo sigue siendo el mismo que fue ridiculizado en los pasillos del instituto, pero ya no es una prisión. Es su hogar. Lo cuida, lo respeta, lo habita con dignidad. Y eso, más que cualquier transformación física, es lo que verdaderamente la salvó. Porque la libertad no llegó cuando el mundo la aceptó, sino cuando ella decidió que su valor no dependía de ese reconocimiento. Mateo nunca fue su príncipe azul. Nunca la rescató de una torre. Simplemente le recordó que la puerta siempre estuvo abierta y que ella tenía las llaves. Hoy, años después, siguen viéndose. A veces caminan en silencio por el mismo parque, a veces discuten, a veces ríen hasta que les duela el estómago. No están casados, no viven juntos, y eso no importa. Lo que construyeron no se mide en títulos, sino en la quietud de saber que, pase lo que pase, hay alguien que te ve tal como eres, y no te suelta. Lo más sorprendente de esta historia no es el reencuentro, ni siquiera el éxito literario. Es que todo comenzó con un gesto tan pequeño que casi pasa desapercibido. Una mirada que no juzgaba. En un mundo donde millones de chicas viven hoy en silencio, cargando el peso de la indiferencia, esta historia no es excepcional. Es posible. Sucede. Sucedió. Porque Lucía existe, no como personaje de ficción, sino como una de tantas mujeres que han sido borradas del mapa social solo por no encajar en los estándares absurdos de la belleza. Y sobrevivieron. No gracias a un milagro, sino gracias a alguien que eligió no mirar hacia otro lado. Hoy, cuando alguien le pregunta a Lucía qué le diría a su yo adolescente, responde sin dudar. Te diría que no tienes que desaparecer para que te quieran. Te diría que tu cuerpo no es un error. Y te diría que hay alguien ahí fuera, quizás ya en tu clase, quizás en el próximo banco del parque, que un día te verá y no te olvidará. Esas palabras no son poesía, son promesa. Porque mientras haya personas capaces de ver más allá del ruido, siempre habrá esperanza para los invisibles. Y si tú estás viendo esto, y en algún momento te has sentido olvidado, ignorado, demasiado grande, demasiado callado, demasiado, escucha esto. No estás solo. Alguien ya te está viendo. Quizás no lo ha dicho aún, pero está ahí. Y cuando menos lo esperes, te recordará quién eres. Porque nunca te olvidó. Si esta historia te conmovió, si te recordó a alguien o incluso a ti mismo, no dejes que se quede aquí. Dale like, suscríbete
y comparte este video, porque hay más Lucías ahí afuera y merecen ser vistas.